Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Acá estamos en un nuevo video para nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y Oblatio Munda. Acá estamos de nuevo haciendo un video de respuestas, que es la modalidad nuestra, donde tratamos diferentes temas en base a preguntas que se nos envían. Y acá está nuestro amigo también Ezequiel, como en el video anterior y en los próximos, ayudándonos en eso, trasladándonos las preguntas y haciendo los comentarios pertinentes. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y saludos para todos los que nos vean. Muy bien. Bueno, quería decir una cosa así de paso, digamos, eh, sobre todo es una cuestión que quería comentar, que era, bueno, que en primer lugar, cuando estamos grabando este video, es en el mes de diciembre, casi a mediados de diciembre, el mes, el mes de la Navidad, el mes del fin de año, el mes, también el mes de la Virgen, porque se conecta con noviembre en el hemisferio sur. Eh, digamos, tenemos el mes de María, que va desde noviembre a diciembre, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, y hoy en particular estamos celebrando, hoy cuando estamos haciendo este video, otra fiesta mariana, que es la de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Y en el mes en que nace nuestro Señor, en que celebramos a la Inmaculada, celebramos Nuestra Señora de Guadalupe, que nos va a traer al Niño Dios, resulta que en nuestro país Herodes volvió a la carga y tenemos desgraciadamente una ley del aborto preparándose en el Congreso, y Dios quiera, Dios no lo permita, pero desgraciadamente en esta nueva tentativa para sacar la ley del aborto, probablemente, esperemos que no, pero probablemente al final terminen por hacerlo. ¿eh? Y bueno, lo que quería decir es que, bueno, que de todas maneras un milagro siempre es posible, como sucedió la vez pasada, así que les pedimos a todos los que vean este video eh, esta sesión que va a tratar para dar una definición última acerca de esta ley. Esta sesión va a tener lugar hacia finales de año, unos días antes de que termine el año, en realidad un día después de la fiesta de los Santos Inocentes. Parece irónico, ¿no? Es el 28, esto sería el 29, entonces los que vean el video antes, recen con nosotros para tratar de evitar esta catástrofe. Eso por un lado, quería decirlo, ¿no? Y en conexión con esto, aprovecho para decir un par de cositas también, Ezequiel, y es de que gracias a Dios hay mucha gente que se opone, desgraciadamente no siempre con los motivos verdaderos, y uno a veces escucha a los pro vida incluso comentando acerca de esto, bueno, pero en vez de poner una ley del aborto, que se eduque, que se dé educación sexual. Sí, sí, ¿Sí? promoviendo el uso de anticonceptivos en algunos casos. Y bueno, Claro, que se cuiden, como sí, dicen, que se cuiden, sí, sí, con estos métodos de los que vos hablás, sí, y entonces esa sería un poco la verdadera solución a este problema, que de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. ¿Hay que educar? Sí, hay que educar. ¿Pero en qué hay que educar? Hay que educar en la pureza, en realidad. ujú, Hay que educar diciendo lo que no se debe hacer fuera del matrimonio, sí, aunque parezca uno un atrasado, un hombre de otra época, etcétera. Hay que educar en eso, hay que educar en la virtud. Eso es lo que falta. Hasta algunos que hacen bien en atacar el aborto, pero te hablan insistiendo de que en estos métodos, ¿no? Que, perdón por la palabra, pero que hay que usar el preservativo, y hasta enseñándote los mismos pro vida. Eso es una barbaridad y una vergüenza. sí, ¿No? Hay sí, que educar en la virtud y hay que volver a eso. Y vamos a ver que el mundo, si tratamos de volver todos a la virtud,
vamos a ver que el mundo va a funcionar de una manera mucho mejor si funcionara en la virtud. Eso por un lado. Y lo digo así rápido. Y la otra cosa que quería decir con respecto a esto, que se escucha decir mucho también, a los provida, a los católicos encima, se escucha decir mucho, no, porque esto es una cuestión médica, esto es una cuestión científica, y es una cuestión académica, no es religiosa, sino que es académica. Bueno, los que dicen que es solo científica están equivocados. Ujú. Y si son católicos, están doblemente equivocados. Peor. Esta es una cuestión eminentemente moral, bioética, de la bioética, por ejemplo, moral, de ética, tiene que ver con la ética, con la moral. Y si es moral, es religiosa. Tiene que ver con Dios, porque ¿quién es la fuente de la moral? Dios. Entonces, claro, si yo abordo este tema tratando de mostrar, y es un buen argumento, por cierto, ¿no? Que desde la genética, desde la embriología, desde la biología, tenemos una persona humana desde el primer instante de la concepción, ese argumento está muy bien, ese sería un argumento científico, pero en el fondo, o no en el fondo, la cuestión es que, y esa vida, el autor de la naturaleza es Dios, el autor de la biología y de las leyes que rigen la naturaleza, la embriología, diría la vida simplemente, el autor de la vida, es Dios. Así que esta cuestión está directamente ligada a la ley de Dios, a la ley natural. ¿Por qué? Y además, una cuestión más que quiero decir, lo digo muy rápido, porque si no tendríamos que hacer todo un video sobre esto. Sí. Mi intención es hablar más bien de los temas de catecismo. Bueno, este es un tema de catecismo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema? La ley de Dios prohíbe esto. Porque la ley de Dios prohíbe, tiene uno de los mandamientos, los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos son expresión de la ley natural, ley establecida por Dios en la naturaleza. En los 10 mandamientos se nos prescribe no matar. ¿No matar a quién? Al inocente. Y este es el punto acá. No hay ningún motivo que justifique el asesinato del inocente. Y cuando digo no hay el argumento en realidad básico, fundamental, es este, que sale de Dios mismo, autor de la naturaleza. No matar. El argumento es, no se puede matar al inocente, bajo ninguna circunstancia. Porque también escucho decir a los católicos y a algunos católicos por lo menos, y a otros, bueno, pero el caso de la violación. No, tampoco. Es un caso terrible, sí, lo es. Pero no hay motivo alguno que justifique el asesinato, por lo menos por vía directa, del inocente. ¿Por qué digo directa? Porque alguno va a poner, como siempre hacen con estos casos, con estos temas, siempre va a poner uno el caso límite, el caso, el más terrible. ¿Y por qué ponemos el más terrible? ¿No? En realidad este es un juego de los pro aborto, ¿no? Que te ponen siempre el peor caso, que no son todos los casos, son algunos, pero te ponen el peor caso. Bueno, si estuviera en peligro, por ejemplo, la vida de la madre, yo no puedo hacer ninguna acción, yo médico, por ejemplo, católico, o que tengo por lo menos principios morales coherentes, no puedo hacer ninguna acción que vaya a causar de manera directa la muerte del inocente. No se puede, ni siquiera para salvar a la madre. No hay ningún motivo que justifique el asesinato, al menos por vía directa. Digo vía directa porque me refiero a este caso, por ejemplo, la madre y el hijo,
que justifique el asesinato del inocente. Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, se entiende, padre. Y también le agrego otra cuestión, también está el tema de la edad, porque lo justifican si es una nena de 12 o 13 años, y ahí estaría... Estaba hablando de eso. El tema de la violación va ligado con eso. Generalmente puede ser que no, pero generalmente, muchas veces los casos donde hablan de la violación es sobre todo de menores de edad. Exacto. Entonces, que quede bien en claro que si nosotros somos católicos y la ley de los 10 mandamientos cuentan, nadie puede atentar de manera directa contra la vida del inocente. Nadie puede causar directamente la muerte del inocente. Y digo directo, no porque se pueda en algún caso, sino porque me refiero al caso límite también en que, como expliqué antes, estuviera en peligro la vida de la madre y del hijo. Ni siquiera en ese caso yo puedo causar de manera directa la muerte del inocente. Puedo hacer una acción para salvar a la madre que cause indirectamente la muerte del inocente, pero nunca de manera directa. Por eso insisto en lo directo. Esto enseña la moral. Me podría extender porque tiene que ver con otras cosas de moral, que donde se habla de la causa del doble efecto o el voluntario indirecto, es decir, una acción que tiene doble efecto, un efecto malo y otro bueno. Bueno, uno de los principios que tienen que ver con el voluntario indirecto indica que yo no puedo hacer ningún mal, causar ningún mal, al menos de manera directa. Es decir, cuando yo intento hacer un bien para salvar, por ejemplo, a una de las personas, no puedo estar provocando de manera directa la muerte de la otra, de ninguna manera. Sí puede ser que sea de modo indirecto, pero nunca buscando de modo directo la muerte del inocente. Repito, esto sería para todo un tema, todo un asunto, todo un video, pero lo digo así rápidamente, ¿sabes por qué? Porque me preocupa escuchar en boca de católicos, no, bueno, pero si es la violación, no, si es la violación, tampoco. ¿Se Sí, entiende? hay varias cosas para comentar sobre esto. Por ejemplo, un nuevo tipo de feminismo, el feminismo pro vida. Yo he visto un grupo de mujeres que se hacen llamar feministas pro vida. Y yo del feminismo realmente no creo que no se puede rescatar absolutamente nada. No sé qué puede decir usted al respecto, padre. Eh, no puedo decir mucho porque en realidad no hay mucho para decir. El feminismo, lo comentamos la vez pasada, y creo que el que es católico tradicional lo sabe, por lo menos de modo básico lo sabe. El feminismo no es católico, el feminismo es otra cosa, es diferente al catolicismo, pero no es católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo, sobre todo todos los que somos tradicionalistas, defendemos la tradición de la Iglesia, somos por naturaleza contrarrevolucionarios. Estamos en contra de la revolución y a favor del orden, especialmente el orden natural. El feminismo atenta contra el orden natural. Todo feminismo, el del principio, el del medio, el del final, el del quinto milenio y para adelante. Todo feminismo atenta contra el orden natural. Es así. Sí, por eso hay cosas que por más que estemos, los dos estamos del mismo lado, digamos, que estamos luchando contra, Perdón. está bien, contra esta aberración que es el aborto, ¿no? Hay cosas que evidentemente no podemos compartir. Por ejemplo, en actos ha habido rezos ecuménicos, ¿no? Que nosotros como católicos no podemos participar, ¿no? Actos ecuménicos, decís. Sí, sí, cuando se hacen en alguna marcha, en alguna manifestación pro vida, suele haber en ciertos casos
rezos ecuménicos llamando a todas las religiones, llamando a que recen en el Dios que crea cada uno. No, bueno, no, Podemos eso no. participar. No hay que, creo que no hay mucho más para decir. Lo que no entiendo hablar de estos movimientos ni, ni de las manifestaciones, etcétera. Obviamente todos estamos en contra de esto, ¿no? Del aborto. Exacto. Unos lo expresan de una manera, otros lo expresan de otra. El que quiere, el que va a estos eventos para manifestarse, etcétera, digamos, es su decisión. Lo que sí, por supuesto, esto que vos estás diciendo, ¿no? Hay que tener cuidado de no mezclarse donde no se debe. Es una cuestión delicada esa. Bien. Bueno, ahora ya hemos tratado este tema, ¿no? Yo quería... Era una cosa que tiene que ver con las noticias de ahora, Sí, sí, sí. Entonces nos ocupamos también de eso. Y Claro. también, no hablo de esto, pero digamos, mis oraciones, nuestras oraciones por toda la gente que sufre Sí. toda esta cuarentena brutal Terrible. que hubo en todo y que sigue habiendo en todo el mundo. Y me permito decir, por cierto, ridícula, porque ha provocado mucho más desastres en todo sentido que lo que haya pretendido evitar, Sí, que el por eso. mal. Justamente ahora quería tocar un tema relacionado con esto, ¿no? Con esto que está hablando usted. Yo quería preguntarle si si han hablado, ¿no? Sacerdotes, obispos, de lo que es nuestra postura, ¿no? De lo que es non una cum, digamos. Porque el modernismo se ha manifestado muy a favor de la vacuna, ¿no? En general, los modernistas apoyan la vacuna que va a salir contra el COVID. ¿Qué pasa con los grupos tradicionalistas? ¿Se han manifestado? ¿Han manifestado su postura con la vacuna? ¿Qué ha pasado, padre? Sí, bueno, esta también es una pregunta delicada, es una pregunta delicada O porque, si quiere su porque opinión. sí, hay varias cosas en juego y hay cosas que tienen que ver con la conciencia, que Sí. también están en juego acá, por eso son cuestiones delicadas. Uh-huh. Yo lo único que digo en estos videos, y también lo trato de hacer de otra manera, ¿no? Desde mi perfil, por ejemplo, en Facebook, invitar sobre todo a reflexionar, más que tomar, digamos, en estos temas tan complejos, digamos, darle una única mirada, más que nada invitar a reflexionar. Quizás, como son temas complejos, digo, quizás a veces uno cree que las cosas van más bien hacia un lado, aunque no tenga todas las pruebas de eso. ¿Me explico? Y por eso motivo más para ser prudente y cauto. Bien. ¿No? Nada más que eso, la cuestión de prudencia. Si vos me preguntás por esta enfermedad, por la vacuna, bueno, lo que puedo decir en este sentido, invitando a la reflexión, es que desde el comienzo de todo esto hay un montón de cosas muy extrañas, que sí que llaman la atención. No digo que sean, no digo que 100% es así, pero sí digo que hay determinados elementos que invitan a plantearse cuestiones y a reflexionar. Por ejemplo, desde el principio, hay quien señaló, acá se instaló que hay una pandemia y según lo que dicen los que saben, en realidad pandemia es cuando
aparentemente se trata de una enfermedad mortal, y en realidad esto no es estrictamente mortal, sino solo en determinadas circunstancias, cosas de este tipo. Hemos visto a la OMS, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, que tanto ha tenido que ver en el proceso, digamos, de esta enfermedad, la hemos visto, y eso lo vieron todos, contradecirse muchas veces. Algunos han tratado de justificarlo diciendo que esto es algo inédito, es algo nuevo. Y uno se puede preguntar, ¿es algo nuevo o no? Porque si uno te pone a mirar las noticias que ha visto, etcétera, no es tan nuevo, digamos, porque no es algo absolutamente desconocido. Sí, bueno, el virus tiene su particularidad, pero me refiero a que está dentro del género gripe, neumonía. Por ejemplo, yo no soy especialista ni mucho menos, simplemente estoy dando datos como para reflexionar. Sí. Después está el tema chino, por ejemplo, que aparentemente esto ha salido de China. Tenés ese lado para pensar, para reflexionar. Los católicos sabemos lo que es China, digamos, el que esté más al tanto de las noticias sabe qué gobiernos hay ahí, sabe qué les pasa a los católicos allá, etcétera, etcétera. Son comunistas, por supuesto. Entonces hay un montón de elementos dando vuelta. Después la medida que tiene que ver para prevenir este virus, como hablamos antes, la cuarentena, lo que provocó, lo que no pudo detener tampoco, el tema también de los números de enfermos, de muertos, etcétera, que también daría para reflexionar. Y yendo a tu pregunta, el asunto famoso de la vacuna, bueno, también ahí, digamos, yo estoy señalando cosas más bien que son de sentido común, y por eso invito a pensar y a reflexionar. Todo el mundo sabe que una vacuna tiene un proceso muy largo de producción. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que esos procesos se están abreviando y acortando, aparentemente debido a la emergencia. La pregunta siempre está latente, ¿y se pueden acortar? ¿En qué medida eso es peligroso o no? Las pruebas que se tienen que hacer, como digo, las cosas se están acelerando. Bueno, eso va en detrimento de las pruebas, y normalmente iría en detrimento de todas las pruebas que se tienen que hacer normalmente. Bueno, Claro, esta por eso digo, pregunta, acá hay un montón de cosas. Sí. sí, esta pregunta viene porque alguien me consultó a mí, me dijo, alguien que no es sedevacantista, pero me dice, los sedevacantistas han hablado de esto, de este tema, digamos, por eso venía la pregunta. Sí, los sedevacantistas no son médicos. No, no, obviamente. Bueno, salvo que haya algún profesional, ¿no? Yo más bien estoy señalando cosas de sentido común y que tienen que ver también que a la luz de nuestra fe, de nuestros principios, de nuestros posicionamientos, perfectamente se pueden analizar con las reglas de prudencia, además. Y esto es lo que estoy diciendo. Muy bien, muy claro. Entonces, después están las denuncias de muchas personas. De hecho, hay grupos de personas que se han dedicado al estudio de esto, etcétera, y ellos advierten sobre muchas cosas. Por ejemplo, cuáles son los productos, los compuestos de que están hechas estas vacunas. Bien. Las noticias, hay todo tipo de noticias, y estoy hablando de las noticias oficiales, no estoy hablando de sitios de internet ahora, ¿no? Me estoy refiriendo simplemente a noticias oficiales. Las noticias oficiales han ido de acá para allá respecto de las diferentes vacunas. Las noticias oficiales desconfían muchísimo, por ejemplo, de la vacuna rusa. Las noticias oficiales han hablado en zigzag, han ido de acá para allá respecto de la vacuna de Pfizer.
Que en estos días que si tiene, que si hay que, digamos, que si tienen que recibirla o no los alérgicos. Por ejemplo, Sí. en estos días estoy hablando de noticias oficiales, ¿no? Lo mismo la vacuna rusa. En estos días salió la noticia oficial, aparentemente de parte de los rusos, que si podía tomar alcohol la persona que se daba la vacuna rusa, por ejemplo. Sí, sí, eso lo he Todas cosas, escuchado. claro, todas cosas extrañas. Y también tenemos derecho a pensar, por eso digo, ¿cuáles son los componentes de estas vacunas? Hay personas que han investigado, que han señalado, cuidado, puede ser peligroso, las reacciones secundarias, los efectos secundarios. Mucha gente ha hablado de los efectos secundarios. Acá en el Parlamento, y salió en las noticias también, se votó una ley por la cual se protege a las farmacéuticas ante posibles denuncias por efectos secundarios. Eso también es público, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que puedan tener estas vacunas? ¿Con qué pueden estar hechas? Que también puede plantear problemas morales. Ujú. No quiero entrar a fondo en esto, repito, primero porque no soy especialista. Segundo porque por una cuestión de prudencia. Y yo soy sacerdote, entiendo tratar e invitar sobre todo a la prudencia, a la luz de las leyes morales, etc. ¿no? En estos días leí un artículo que tiene que ver con un grupo, digamos, sacerdotal, que lo voy a dejar ahí, digamos, Sí, sí, ya. supuestamente hablando Nosotros de las sabemos a quién, vacunas. nosotros sabemos a quién se refiere igualmente. Sí, pues, supuestamente hablando de las vacunas, también abordando el problema desde un único punto de vista, que si está bien, que si está mal, a la luz de la moral. Ujú. Mejor dicho, ni siquiera era que si está bien o está mal. El punto era de si es pecado o no es pecado. Ujú. Y mi pregunta es, ¿es suficiente abordar algo así? Si es o no pecado. Un católico está bien que se rija según si puede hacer tal o cual cosa, si es pecado no lo hace, ¿eh? Y si no es pecado lo hace, como si eso fuera lo único que importara. Ujú. Hay cosas que estrictamente hablando no son pecados, pero, ¿me explico? Sí, sí, se entiende para dónde Pero va. si no caemos un poco en el fariseísmo, Ujú. ¿me entendés? Que los fariseos se limitaban a la ley, a lo legal, a lo estrictamente jurídico, digamos, y después no importaba. ¿Es suficiente esa mirada? Ahí está, ¿no? Bien, bueno. Y después, en estos aspectos de los cuales he hablado, todo lo que dije es opinable. Algunos dicen que todo esto que he mencionado puede ser opinable. No sé si es tan opinable. Me parece que a veces cuando se juntan una serie de elementos y vos mirás más o menos lo que vale cada uno, que tiene cierto peso, parece que ya no es tan opinable. ¿Me explico? Ya hay ciertas cosas que, eh, digamos, ciertos elementos que te llevan a una cierta tendencia o indican una cierta dirección. ¿Me explico? Sí, sí, muy bien. Bueno, usted me dirá de cuánto tiempo disponemos, si podemos realizar alguna pregunta más. ¿Cuánto estamos ahora? Eh, Unos 20 minutos, calculo. Por ahí. ¿Cuánto llevamos? ¿20 minutos? 20, 25 minutos aproximadamente, sí. Tenemos un poquito más todavía. Porque tengo una pregunta muy puntual que me hace alguien que quiere entrar, que está en un proceso de conocimiento y hay cuestiones que no las tiene muy claras y quería que usted la pueda guiar, digamos. Eh, yo
le pido permiso, ¿no? Si le pregunto si lo puedo leer porque es una pregunta un poco larga y está redactada de una forma un poco difícil para memorizar, tan textual, digamos. Así que Claro. la pregunta dice así, ¿no? ¿Cómo tener seguridad de que estamos en el lugar correcto? Porque si vamos con los modernistas, los pseudo-kantistas dicen que no es válido. Los modernistas dicen que son cismáticos, y si vamos a los de rito tradicional en comunión con Roma, dicen que fueron ordenados por algún obispo masón. Y entonces uno queda dudando sobre la sucesión apostólica de todos y en general uno se vuelve loco. No sé si se comprendió. Sí. O sea, ¿dónde estaría la verdad? Lo que pasa es que yo he escuchado muchas veces esta pregunta. Sí. Está formulada de una manera no muy académica, vamos a decir No, así, no, ¿no? no, por eso, por eso. Pero lo escuché muchas veces esta pregunta. Uh-huh. Y en realidad tiene una única respuesta. O sea, a ver, ¿de qué se trata en realidad? Se trata de que uno se pone preguntas, porque uno está buscando cuál es la verdad, eso es el punto. Y en ese proceso se puede hacer de una única manera. A ver, el que crea que, digamos, hay un solo San Pablo que Dios bajó y le dijo, esto es así. El resto de las personas no les pasa eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que cada uno tiene que poner el trabajo de sí mismo, por sí mismo. En este sentido, que lo que uno tiene que hacer es primero, quiere uno conocer la verdad, tiene que rezar primero. Empecemos por ahí. Vamos a rezar, vamos a pedir la luz al Espíritu Santo. ¿Eh? Pero no basta con esto, porque como dije antes, no te va a decir el Espíritu Santo, no va a bajar a decirte lo que tenés que hacer o va a venir a hacerlo por vos. No, te va a ayudar a que vos hagas tu trabajo que no podés dejar de hacer. ¿Cuál es ese trabajo? Es simplemente el trabajo de investigación, de búsqueda. Él lo tiene que hacer las personas, digamos. Los argumentos están ahí. No son, a ver, los argumentos no son ni desconocidos, ni están escondidos en el fondo del mar, ni están en el Olimpo. Están al alcance de cualquiera que quiera hacer su trabajo. Pero es un trabajo personal que nadie puede hacer en lugar de la persona. Claro. ¿Me explico? Y a Claro, ver, porque lo que yo veo es así, digamos. Ya, bueno, descartamos el modernismo queda fuera, vamos a quienes dan misa tradicional y ahora ¿qué hago? Y ahí se quedan dudando, digamos. No saben para dónde arrancar, conocen varios grupos tradicionalistas y ahora ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿No? sí, si entendí bien, porque en un momento se cortó. Es decir, ¿a quién le creo? Sería definitiva ¿A la quién le cuestión. creo? O sea, conozco lo que es el tradicionalismo, conozco la Y misa bueno, tradicional. pero ahí, Ahora, ahí es lo mismo que dije antes. Uno tiene que estudiar por su lado, los argumentos están ahí. Y repito, en un sentido es más fácil que antes. ¿Por qué? Por ejemplo, porque antes, cuando no habían los medios tecnológicos que hay hoy, uh-huh. la gente si quería saber, tenía que ir a las bibliotecas, a conseguirte los libros. ¿Me explico? Sí, Ahora existe Internet, que es de una facilidad impresionante para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Pero para cosas buenas hay mucho bueno que la persona buena podría aprovechar. uh-huh. Lo que pasa es que con la facilidad también crece desgraciadamente otra cosa, que es inversamente proporcional, si se puede decir. Quiero decir que a lo mejor, no sé, en una época que no tenías tanta facilidad, la persona, digamos,
no sé, trabajaba por su lado si le importaba de verdad. A lo mejor tenía que hacer mucho trabajo, pero como le importaba en serio, entonces buscaba. Ahora, ahora al tener todo a mano, pero a mano, como decir un clic, eh, paradójicamente, eh, la gente ni siquiera a veces quiere hacer eso, porque se hizo más cómoda. ¿Me explico? Entonces, a ver, si yo quiero saber la verdad, primero tengo que buscarla. Y repito que nadie lo va a hacer por mí. Encima tengo la obligación de buscarla. No es que si quiero, no, tengo la obligación. Bajo pecado de buscar la verdad. Segundo, tengo que buscarla en el lugar correcto. Porque, a ver, no sé, hay uno se pone a buscar se pone a ver en los canales de ovnis y extraterrestres, no, bueno, no, ahí no esperemos encontrar, y ahí no esperemos que la persona descubra la fe o descubra a Dios, etc. Tengo que buscar donde corresponde, entonces tengo que buscar lo que dice la iglesia, lo que dijo siempre, ese es el punto. Por eso en el fondo no es tan difícil. Claro, el Lo que tema pasa es, es que está el asunto. hay algo relacionado con esto Sí, también. No sé si viene para que usted lo responda o no, pero también se planteaba a esta persona qué pasa cuando no tenemos un sacerdote tradicional cerca, qué pasa cuando no hay misa válida, digamos, cerca. primero lo que pasa que hay una pequeña obrita que es de una gran simplicidad, pero yo veo que muchas veces, desgraciadamente, a pesar de que la iglesia insiste en que se lea, bajo pecado en realidad, mucha gente no quiere o no lo hace, o no sé los motivos, pero no lo hace. Y es el catecismo. Ujú. Todos los católicos tendrían que haber leído, estudiado el catecismo. Entonces, hay mucha gente que te pregunta, ¿cómo? Vienen y preguntan, ¿cómo encuentro la verdad? Que si uno dice una cosa, otro dice la otra. Y uno después le pregunta, ¿y usted leyó el catecismo? Ah, no lo leí. Y bueno, pero después es muy fácil decir no, porque todos se contradicen. Anda a donde no se contradicen. Catecismo Sí, tradicional y estudiemos de verdad, seriamente. Sepamos lo que dice la iglesia de verdad. Ningún católico podría, honestamente te digo, podría ponerse a hablar de la fe si no leyó el catecismo. Porque si no leyó el catecismo, no me cuentes que sos católico, porque, no sé, querrás ser católico, pero no leíste el catecismo, o sea, ¿me explico? sí. Es que, no sé, es como un abogado que no sabe lo que dicen las leyes. Bien. ¿Cómo habla de la fe después? Si no sabés lo que dice la fe. Ni siquiera te estoy hablando de teólogos. El catecismo. Ujú. Si vos agarrás el catecismo tradicional, es más, incluso ni siquiera estoy hablando de encíclicas de los papas, que sería muy bien que también se conozcan, pero ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo tan básico, tan simple. Si vos tomas el catecismo tradicional y lo que hacen los hombres de iglesia de más de 40 años, o sea, después del concilio para acá, la contradicción aparece enseguida, ¿eh? Ni siquiera hace falta enormes razonamientos. O sea, no es tan difícil como algunos pretenden, digamos. Ujú. ¿Me explico? Sí, después, cuando llegamos, digamos, a las convicciones tradicionales, ahí yo te puedo aceptar que es verdad, hay un grupo con diferentes posiciones y otro que tiene otras diferentes posiciones. Pero también ahí casi te diría, volvería yo al catecismo otra vez, porque, no sé,
Si comparás lo que dicen la mayoría de los tradicionalistas, pongamos la fraternidad, no es que uno se las quiera agarrar con la fraternidad, pero estoy hablando de la posición doctrinal, ¿no? Sí. Digamos, si vos querés tomar de que al Papa vos lo reconocés, pero lo desobedeces, eso también cuando vos lo comparás con el catecismo tradicional, Choca. claro, hay un problema, digamos. ¿Te das cuenta? No lo quiero interrumpir, pero hace unos instantes tuvimos un pequeño problemita, se quedó unos segundos congelado, ahora ya volvió bien, pero habíamos tenido un pequeño problema. Bueno, vamos a ver cuando vaya a la sala de edición. Bueno, no sé si queda, esto ha quedado muy claro, no sé si queda tiempo para algo más o... Después, de modo general, que termino esta cuestión con esto. Los fieles tienen que escuchar la voz de los sacerdotes, sobre todo los buenos sacerdotes, los que conservan la fe de la iglesia, y después ellos tienen que sopesar las cosas. Y ahí, ahí hay una cosa también de la persona que no la puede venir a hacer otra persona en su lugar. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando viene alguien y me dice, no, pero este grupo dice esto y el otro dice aquello. Bueno, a ver, si yo conozco mi fe como debería conocerla, tomo esta posición, tomo esta otra y la analizo a la luz de la fe. Si recibí un consejo, lo tomo y lo analizo a la luz de la fe. Esto y esto. Y bueno, si yo tuve buena fe, hice mi trabajo como debo, voy a ver, digamos, cuál es el argumento más fuerte, más sólido. Como en muchas otras cosas, digamos. ¿Me explico? Sí, aclaro que este caso es muy particular porque es de alguien que no es católico y se quiere convertir al catolicismo. Aclaro que es distinto a alguien que ya está dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, ahí el que se trate de una persona que se quiere convertir, tiene que rezar, tiene que rezar, y después tiene que revisar lo que enseña en la Iglesia Católica y comparar con lo que enseñan las otras iglesias. ¿Y dónde están los argumentos más sólidos? Y no solo buscar lo que enseña la Iglesia Católica, sino cuáles son los argumentos que ofrece. Que eso es otra cosa también a veces cuando se estudia, no basta, yo leí esto. No, yo leí esto, pero tratar de comprender por qué se dice tal cosa. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan esa posición? ¿Me explico? Muy bien. Sí. Bueno, ¿Cuánto llevaríamos? Ya nos faltan algunos minutos, ¿no? llevaríamos, sí, entre 35 minutos, casi 40. No sé si usted quiere cerrar con algo, ahí dejamos las preguntas, porque le digo la verdad, tuve varias preguntas, me han hecho muchas preguntas, así que, pero usted me dirá cómo hacemos. Si quiere cerrar. Claro, bueno, eh, Si no, quedará voy a hacer, pendiente, sí, si no, quedará pendiente el tema de la jurisdicción para un próximo video. sí, vamos a dejarlo para un próximo video. Voy a terminar este video con una cuestión que venía del video anterior, y voy a cerrar con eso. Bien. Hablamos de cosas bastante, quedó medio ecléctico el video, ¿no? Sí, la verdad Este, que sí. pero, pero bueno, son las cuestiones que están, son las preguntas que hay, así que bueno, las atendemos como están. Cierro con una cuestión que venía del video anterior, que es a dónde se puede ir a misa y a dónde no. La vez anterior, y voy a cerrar con eso, la vez anterior habíamos dicho por qué no se puede ir con los modernistas, ya lo sabemos. Quedaba por ver
la parte de los tradicionalistas. También lo he explicado en otros videos, digamos, no podemos ir a donde no se predica la fe íntegra de la Iglesia, lo cual significa que tiene que haber una fe íntegra respecto a la infalibilidad, ni la Iglesia y el Papa no se pueden equivocar, ni la Iglesia y el Papa se equivocan, por lo cual la fe íntegra de la Iglesia es que la misa promulgada por el Papa es buena, es santa, no puede ser mala. Las leyes promulgadas por el Papa son buenas, son santas, no pueden ser malas. Sus documentos, su doctrina, la práctica de la Iglesia, las canonizaciones, los santos que la Iglesia canoniza son santos, punto final. No se puede cuestionar. El derecho canónico, las leyes son buenas, son santas, etc. El catecismo de la Iglesia no se puede cuestionar, es bueno, es santo. Bueno, con esto estoy explicando por qué no se puede ir a la fraternidad, que ya lo saben quienes ven este canal, a la fraternidad de San Pío X, asistir a la misa. Queda por ver el tema de los sedevacantistas, que lo voy a decir rápido, lo puedo abordar de nuevo en otros videos, acá lo voy a recordar rápidamente. Repito, siempre el principio es la fe íntegra de la Iglesia. Por lo cual, no se puede ir con quienes tienen errores graves contra la fe, o tienen errores contra la fe. El caso, por ejemplo, de los que niegan el bautismo de deseo, es enseñanza de la Iglesia, punto. Se acabó. En la Iglesia Católica no es, no, pero yo creo que no, creo no. Digamos, acá no hay creo. No hay lugar para opinionismos. Acá la Iglesia enseña una cosa y la única que tiene la asistencia del Espíritu Santo es la Iglesia. Punto, se acabó. Entonces, con quienes niegan el bautismo de deseo no se puede ir. Con los ortodoxos, porque algún católico no, porque los ortodoxos que tienen la liturgia tradicional y bueno, ellos están en contra de Roma también, como ustedes. No, como ustedes, no, nada como ustedes. Nada como ustedes. Los ortodoxos, mal llamados ortodoxos, no son ortodoxos. Son católicos orientales cismáticos. No tienen la recta fe, que eso significa ortodoxia. Ellos niegan el primado del Papa, la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y algunas otras verdades de fe. No se puede ir a misa con ellos. No, porque no se puede. Esa es otra. Sí, después, otro error. Aunque pueda ser que tengan menos herejías que los modernistas, las tienen, digamos. Sí, tampoco es una cuestión de sumas y restas de quién tiene más, quién tiene menos, ¿viste? No. Da lo mismo en realidad. Claro. Porque si vos negás algo que la Iglesia enseña, el punto no es cuánto es eso que vos negás. No, el punto es el hecho. Al rechazar vos la enseñanza de la Iglesia, no importa si es mucho o poco, es que vos rechazaste la enseñanza de la Iglesia, así sea en un punto. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, después está, entre los sedevacantistas, o llamados sedevacantistas, está el conclavismo. El conclavismo es un error grosero con consecuencias muy graves en la práctica. ¿Cuáles son esas? Por eso hablo de la práctica porque es donde más se ve, ¿no? Consecuencias prácticas, el Palmar de Troya, en España. Me lo sacó de la boca, sí. Claro. O sea, una persona particular que se cree papa. Lo nombraron los que se creen la Iglesia. Y ese que se cree papa, resulta que dicta o dictamina o define verdades de fe porque se cree el papa. Hace leyes, hasta reforma la Biblia, el caso del Palmar de Troya. Sí. Sí, incluso falsas canonizaciones también. Claro, promulga nulidades matrimoniales, etc. No se puede hacer esto. Primero, las consecuencias aberrantes y grotescas del conclavismo que se intentó
muchas veces se intentó, y fracasa siempre. ¿Sabes por qué fracasa siempre? Porque es falso. Por eso fracasa siempre. Porque parte de un principio falso, que es arrogarse una jurisdicción que ellos no tienen. Lo expliqué otras veces y lo vuelvo a decir. Nosotros somos sacerdotes de emergencia. No tenemos jurisdicción. No podemos hacer eso. No podemos crear una estructura nueva. No se puede. Y además es peligrosísimo y con consecuencias desastrosas. Como bien señaló algún sacerdote por ahí, ¿quién nos dice que este grupo, que el papa de este grupo es el verdadero y el otro no? ¿En base a qué principio? ¿En base a qué principio podemos obligar a los católicos de todo el mundo a seguir a este y al otro no? Esto es algo grosero, que no se puede hacer bajo ningún punto de vista, por lo tanto, y también, por lo tanto no se puede ir con estos grupos. Y también parte del mismo error que curiosamente tienen los lefebristas también, cuando fabricaron una comisión canónica, arrogándose una jurisdicción que no tienen, no suplencia, no tienen. Entonces, muy importante, con esta gente no se puede ir. Y asociado con esto, y termino con esto, asociado con esto, con estos conclavistas, están los grupos que tienen, que, por ejemplo, que donde hay clero sedevacantista, que no tiene seminarios, que no hizo un seminario de manera sistemática, de manera ordenada, según las leyes de la Iglesia, que no tienen los estudios adecuados del latín, de la teología, etc., y que por lo tanto no respeta leyes, por ejemplo, a veces tan básicas como la del celibato, al igual que los modernistas. Y así tenemos obispos casados, y una línea y un linaje de obispos casados. No se puede ir a la misa de tales sacerdotes ordenados por tales obispos. No se puede ir con tales obispos. En resumen, y termino con esto, hay que ir a con los sacerdotes que profesan la fe íntegra de la Iglesia y que respetan también las leyes de la Iglesia y la praxis de la Iglesia. Bueno, hemos terminado nuestro video. Hoy te dejé hablar muy poquito, pero no sé. No hay problema. Acá el experto es usted. Las preguntas, otras preguntas quedarán para un próximo video. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver este video que hoy se nos alargó un poquito más. Sí. Que Dios los bendiga a todos, que Dios impida que Argentina caiga en las garras de los nuevos Herodes, que nos proteja, que Nuestra Señora de Guadalupe y el Niño Dios nos proteja, que nos santifiquemos a ver en esta última parte del Adviento que queda, para que el año que viene sea un año donde tengamos fuerzas para santificarnos aún más y para luchar de manera más denodada contra los demonios y los enemigos de la Iglesia que parecen más desatados que nunca, los demonios masónicos. Así que saludos para todos, no se olviden de compartir este video, de suscribirse, y muchas gracias por todo. Y muchas gracias, Ezequiel, también. Bueno, no, por favor, un placer.